El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 01.12. 2021 actualizado 01.12. 2021 encontrar una película fascinante e interesante para ver a vecino e fácil. Depuis de todo, hoy en día al público se le presenta un grand numéro de imagen con différentes tramas, en una variedad de género. Y con todo tipo de significado. Sin embargo, la película del famoso director Edward A. Palmer Hippopotamus puede considerarse con seguridad una variante para quien se interesan por todo lo inusual e incluso extraño. Depuis de todo, la imagen se disparo muy extraordinario, el jugo de los personajes principal puede espectador sin preparación. Para golpear fura de la rutina. Pero aún así la película, Hippopotamo, rodada en el género de thriller de cámara con una trama tensa, desde los primeros fotogramas. Cautivará y no, deja rier, hasta el final de la visualización. Algunos datos sobre la película. Desde los primeros minutos de visionado, la obra, Hippopotamus, fascina y crea cierta impresión en el espectador. Sin embargo, la incomprensible película británica de suspense está llena de significado profundamente oculto. A medida que se desarrolla la trama, se desvela el subtexto, y el romance habitual a nuestro entendeno se convierte en lo que solemos percibir. La idea de la película es original, y puesto que la película está basada en la obra de Stephen Fry, podemos asumir inmediatamente la falta de sencillez en la compréhension de su verdadero significado. La peculiaridad de Hippopotamus puede calificarse de combinación orgánica de humor puramente angle y característico, langage original. Y brillante de los personajes con excelente interpretación del reparto. Dado que la base de la película fueron las obras de Stephen Fry, por algo se pueden esperar las impresión más inesperada del visionado. Al fin y al cabo, Fry es considerado con razón un auténtico superhéroe británico, el Iron Man, y su capacidad para resaltar vividamente los rasgos y el carácter de los personajes principal permitió que la película se presentara al público de la forma más extraordinaria. Género de la película no es fácil clasificar Hippopotamus, de Edward Palmer, en un género determinado. Al fin y al cabo, tiene mucho de thriller, pero no de un thriller al uso, sino de uno inusual. Es rasgo de comedia, pero más bien de comedia negra, donde el humor tiene algo de espíritu. Y también la película se puede referir fácilmente a la farsa más original y ligera, en la que los temas principales son una finca noble, la zoofilia, el alcoholismo y la crisis de los 40. Una combinación extraordinaria permet calificar la película de Hippopotamo de particularmente interesante y de proporcionar al espectador las emociones más inesperadas. Lo que da es el título Hippopotamus es un nombre un tanto inesperado para un largometraje rodado al estilo de un thriller de cámara. Pero desde los primeros fotogramas el espectador comprende quién son los héros a imagen y semejanza de semejante animal, el protagonista. Ted, que, mientras vana, se comporta como este grande predador aparentemente antipático. Se toma su tiempo para sumergirse en el agua, olisquear y hacer girar casi palpablemente las orejas. Por suerte, Ted no es como un hippopotamo en otro aspecto, no gira frenéticamente la cola para esparcir su propio excremento lo más lejo posible. Pero al salir del baño, el protagonista hace exactamente eso, solo en sentido figurado, porque está lleno de sarcasmo y vierte negatividad. Critica y sofisticado cinismo sobre la gente que le rodea. La línea argumentale de la película. Ted Wallace, hasta en solo 15 años fut capaz de crear línea sin precedente en términos de corazón, su perspectiva era estar al lado de las inmortal obra de Shakespeare. La incapacidad para comunicarse con la gente y la amistad con el alcohol han hecho su trabajo, y Wallace no tiene otra cosa que hacer que escribir crítica venosa de obra y producción teatral mediocre. Pronto Ted es expulsado del siguiente lugar de trabajo, y salvado por la intervención de su ahijada. La chica encontró un milagro en el camino de su vida, consiguió curarse de cáncer, y ocurrió en la finca de un conocido de Wallace, Lord Logan.
la aijada, preocupada por el deplorable estado de Wallace, ofrece una opción interesante, por una tarifa decente describir las posibilidades milagrosa, como si fueran inherentes al hijo menor del lore. De este modo, el publicista mejoraría su situación e introduciría a millones de personas en él donde un hijo. Pero incluso aquí en todo su esplendor muestra su habilidad con la destreza y la gracia de un elefante en una cacharrería para destruir absolutamente todo. Que sera de particular inter para el espectador el visionado de la película Hippopotamus, brindará al espectador una excelente oportunidad para apreciar el arte y el talento del genial dramaturgo Englefrey. Aunque su opinión vital divergía en mucho aspecto de las generalmente aceptadas, las obras que salieron de la pluma del autor sorprenden por el ingenio y la elegancia de la narración. Escrito en 1944, el libro Hippopotamus, recientemente lanzado en pantalla en chat, es lo que parece extraño. Al fin y al cabo, el indudable talento del autor, el ambiente único de los suburbios ingleses de la época y el elegante argumento. Atrapant de inmediato al lector y al espectador, obligando a no distraerse ni un minuto hasta el mismísimo final. La película de 2018 Hippopotamus remet a una comédia puramente britannica. En ella se entrecruzant organiquement la description de una familia inglesa primitiva, un personnage principal brillante y extraordinario. Y la atmósfera que transporta instantánément al espectador al epicentro del desarrollo de los acontecimientos. Admin.